Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa El Jardín del Alma. Y como siempre viene acompañado con Jaume Patuel. Jaume, muy buenos días. Muy buen tiempo, estén donde estén. Bueno. Aquí gozamos de un buen tiempo. Sí, aunque está lloviendo, gozamos de un buen tiempo. Hoy hacemos un programa diferente, aprovechando el saber de Jaume Patuel. Nos vamos a meter por unos caminos en los que él, más que yo, va a analizar un mito o una realidad, porque pues, por su formación como teólogo puede analizar muchas cosas y entre ellos vamos a descubrir quién es realmente el personaje de Lucifer o el ángel caído y algunas cosas más. O el demonio. O el demonio, bueno, pero se le llama de diferentes maneras. Exacto. Pero es el mismo personaje, ¿eh? Por tanto, la primera cosa que hay ¿qué significa la palabra demonio? Muy bien. La palabra demonio, que viene del griego de daimon, es un poder divino, un iluminarse. Y ese poder divino es el demonio, que después se ha traducido de formas distintas. De tal forma, este poder divino que Platón, el gran filósofo, tenía, alumno de Sócrates, ¿cuál es el daimon, el poder divino ilustrativo que tenía Sócrates? Por tanto, daimon es una palabra constructiva, ni mal ni bien. Bueno, en realidad por eso se le decía el ángel caído, en la imagen que nos ofrece ese relato, que no es bíblico según me contabas. Y entonces tenemos que al traducir del hebreo al griego el Antiguo Testamento, lo que se llama la Septuaginta, porque el rey Ptolomeo pidió a los judíos que tradujesen y la leyenda dice que fueron 70 y de aquí la Septuaginta, la palabra hebrea en griego ya tomó un matiz distinto debido al entorno distinto de las culturas que había allá y empezó a significar algo negativo porque intentaban resolver el problema del bien y del mal. Entonces, la palabra demonio no estrictamente en la Biblia, porque la Biblia, en tanto que Biblia, estos 72 libros, 27 del Nuevo Testamento y el resto del Antiguo Testamento, no hablan ni del origen del demonio, ni de la existencia del demonio. O sea, la Biblia no se mete por ahí. ¿Fue una creación humana? Sí, no, todo, es decir, muy bien la pregunta. Toda la Biblia es una creación humana, hecha desde la profundidad de la sabiduría, partiendo de la vida, del sentir de la vida, no abstracciones culturales. Entonces, la Biblia ha empleado en sus relatos, no historias, como dar un mensaje de liberación. Y entonces en el Nuevo Testamento hay dos momentos que sale el demonio, Lucifer, pero son interferencias, textos puestos copiados del mundo apócrifo. Apócrifo no significa falso, significa escondido. Por tanto, el demonio, en tanto que demonio, no es un personaje de la Biblia. No. Pero sí que es un personaje de los apócrifos. Y aquí viene Lucifer, la caída del ángel bueno, cómo es que Dios, siendo bueno, hay tanto mal. Por tanto, si Dios es bueno, hay que poner un personaje que sea el malo, Lucifer, el diablo, Satán, y la serpiente. La serpiente que representa, por tanto, al principio la caída es por lo sexual, después por la envidia y al final por la soberbia. Es decir, se hacen relatos para explicar aquello que el ser humano en el mundo agrícola, en el mundo de los campesinos, ¿cómo explico yo cosas que no tienen una explicación? Y entonces, Poniendo un personaje. Personifican, ponen un personaje y uno de ellos es Lucifer, el ángel malo, para explicar las cosas malas. Sí, lo que yo comentaba antes de abrir cámara era realmente la Iglesia en sus momentos ha utilizado esas figuras
para poder hablar al pueblo de lo bueno y de lo malo. Si hablamos solo de las cosas buenas, el pueblo no entiende qué pasa, quién es el malo de esta historia. Entonces tengo que representar el mal, y el mal es la figura de ese Lucifer. Y es cierto que sobre todo en la Edad Media, a partir del 1917 y más en el 1600, con la caza de brujas, la institución eclesiástica, hago un paréntesis, a mí no me gusta decir la iglesia es la humanidad. Muy bien. Ahora, como humanidad necesita instituciones, y tenemos la institución eclesiástica, cuyo centro simbólico es Roma, por suerte con un gran líder que tiene muchísimos enemigos, es la institución, y como institución es histórica y que puede desaparecer, cambiar. No así la Iglesia, el mensaje profundo, que el mensaje profundo de la Iglesia es el que coincide con el mensaje profundo de todas las sabidurías de las demás religiones. Eso es un paréntesis muy importante, porque nadie debiera excluir al otro por sentir, pensar Diferente. y vivir de una forma diferente. Habría que haber respeto, antes de todo. Y entonces, en un momento dado, en la historia eclesiástica, en la Edad Media, pues hubo la caza de brujas. ¿Por qué? ¿Qué daño hacía? ¿Era el miedo quien producía la caza de brujas? Mi lectura rápida es el miedo del hombre a la mujer. Porque todas las brujas... Eran las brujas de las mujeres. Sí. El hombre ha tenido miedo La sabiduría. de su parte femenina, También. que el hombre tiene, como la mujer tiene la parte masculina, le ha tenido tanto tiempo que lo ha reprimido y nunca ha podido valorar a la mujer, porque es el espejo de aquella parte suya femenina que no acepta cuando tenía que aceptarla. Claro, entonces cuando yo no acepto las cosas mías, la responsabilidad está fuera. Claro. El problema es el otro. El culpable es el otro. Y entonces el montaje del ángel caído, o por el pecado sexual, o por el pecado de envidia, o por el pecado de soberbia, o sea, por no aceptar la realidad como es, se han hecho y se hacen muchos disparates. Y va bien que haya salido este tema, porque con Donald Trump, el emperador nuevo que tenemos en Estados Unidos, la religión se ha puesto a primer plano. Por ejemplo, hubo una película en blanco y negro de un juicio en el 1917 en Estados Unidos contra un maestro, porque el maestro enseñaba no la teoría de la creación, el creacionismo, sino que explicaba el evolucionismo. Y hubo una historia. Un juicio que salió. Pero resulta que ahora se vuelve a la teoría del creacionismo. Es decir, hay una regresión ante esa explosión, no global, mundial, que estamos viviendo y que tenemos un exceso de información que no podemos digerir y la información que nos dan es información manipulada y no sabes si es un fake news o no, y esto desorienta y te toca leer muchas cosas para sacar algo claro, porque solo nos informan de lo que interesa a ese grupo de marionetas o de payasos millonarios que hay en Washington, millonarios payasos con un poder. Y aquí, el poder del dinero, nada más. Y aquí tenemos dos cosas muy peligrosas, que es el poder político y el dinero. Es una mezcolanza explosiva total. Por tanto, la religión ha vuelto. Porque cuando dice Donald Trump, si no consiguieron matarme cuando se intentó el asesinato que le pasó por la oreja, es que Dios quiere que yo... Bueno, cuando oyes eso, dices, ¿qué está pasando aquí? Pero Señor, no era su hora, pero ya llegará. Por tanto, aquí hay una división de buenos y malos. Claro. Y mientras hay división de buenos y malos, estamos en un nivel de conciencia mágico y mítico. Sí, o sea, Él es mítico. Es un mítico, un creador. Y claro, entonces estamos, todo el mundo que intenta progresar técnicamente, científicamente,
que todo esto es relativo, pero decir relativo no es un valor absoluto. ¿Es esto quién lo dirige? Hasta ahora lo han estado dirigiendo élites poderosas políticamente y económicamente, llegando a este hecho brutal de mucho dinero en pocas manos y mucha precariedad y pobreza en muchísimos. Lo comentábamos cuando yo leo en el Telenoticias, en el Telediario, es igual, que tal banco, 25.000 millones de interés, y yo digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Estoy en un manicomio o qué está pasando? No, y es un hecho real. Sí. Entonces, ¿cómo? 25.000 millones. Y se quejan y no suben los intereses. Y las hipotecas. En las aulas senior en Mataró, del miércoles pasado, vino un astrónomo, Josep Anton Català, que nos habló del telescopio de Hubble y el nuevo de James New. Y dice, estamos intentando hacer un nuevo telescopio que va a costar, me dijo la cantidad. Y la gente dice, ¿es que esta cantidad te espanta? Pues esta cantidad es la que se gasta en 6 días de guerra. Aún espanta más. Y entonces cuando oyes estas cosas dices, estamos realmente en un mundo desbordado. Claro, es muy fácil poner entonces la culpa afuera, al demonio. El demonio, cuando el demonio no existe. Bueno, pero las mentes como Trump o como Putin, seguro que está una parte de la esencia de ese demonio. Bueno, ellos se creen, que entonces pero ellos se creen dioses, no demonios. Y entonces es Lucifer, el ángel caído, pero entonces hay que hacer un paso más. Y ya no estamos en un mundo de agrícola, de payeses, de campesinos. Estamos en un mundo, se quiera o no, en una sociedad de conocimiento, de cambio continuo, de rapidez, etc. Y esto pide otra explicación. Como esto ha entrado, ha habido una disrupción, ha habido una marcha atrás, un ir a lo seguro para sobrevivir. Y esto ha removido y remueve un nivel de conciencia anterior que es el mágico y el mítico. Y entonces, como nos cuesta hacer un paso más, que es trascender el nivel mental cognitivo en Descartes, el filósofo Kant, en todos esos grandes filósofos, sino otra mirada de sabiduría, partiendo de la realidad que el hombre siente, ha habido una marcha, una regresión, yo diría patológica, no un retorno, porque hay que retornar para poder avanzar, y entonces dices, ¿dónde estamos? Claro, a mí, no como teólogo, como licenciado en teología, ni licenciado en psicología, sino como pedagogo, como educador, que es donde yo siempre me he movido, ayudado por las licencias, me di cuenta que el ser humano en concreto es el que hay que respetar, es el que hay, y no hay amigo o enemigo, el ser humano tiene una dignidad. Y cuando yo he aprendido estos días que cuando Trump subía en la primera elección junto con Hillary Clinton, he podido leer que Hillary Clinton tildaba, acusaba o expresaba esta panda de bandoleros. ¿Quién es una persona para decir una panda? ¿O quién es el equipo de Netanyahu con su ministro? Decir, esos son bestias salvajes que no tienen Bueno, ¿y quién eres tú para decir esto? Bueno, pero es que hoy se basa en ofender. A ver, ¿quién ofende más? Es más poderoso. Claro. Ahí, cuando oyes hablar a una persona con educación, es inteligente y sabe lo que está haciendo. Pero cuando oyes hablar a una persona atacando de esa forma tan bestia, realmente es inhumano y no es inteligente. Y me atrevo a afirmar, Trump, porque se habla mucho de él, Putin, que es el Netanyahu, son gentes con un miedo profundo. Sí, seguro. Claro, y basan su miedo y se agarran al sillón que decimos nosotros, pasando por encima y pisando a quien sea por no perder el sitio. Por tanto, es su miedo, pero su miedo no está matando, ¿eh? El demonio, que nosotros traducimos también como diablo, y diablo es aquel que separa las cosas, que es lo que hace la derecha. La derecha está
está Disgregando. inoculando para disgregar. Eso es el diablo y el demonio. Por tanto, eso no existe afuera. Existen seres humanos que actuamos consciente y por desgracia muy inconscientemente, creyendo que actuamos bien, vamos disgregando, vamos dando la responsabilidad a los demás, cuando cada uno en su metro cuadrado, no lineal ni cúbico, en su metro cuadrado que debe irradiar, debe asumir su propia responsabilidad. Sí, sí, pero es más fácil echar la culpa al otro así no tengo que asumir nada. Ahí vivimos, ¿no? Por tanto, yo siempre he dicho, el diablo está suelto y desmelenado, porque él, esa esencia o ese personaje que se ha mitificado y se ha presentado para diferenciar el bien del mal, es una historia, ¿eh? O sea, no es real, como estabas diciendo, pero sí es real las emociones que están en cada persona y actuamos según lo que sentimos. Por tanto, lo que es importante actualmente es construir nuevos relatos. Relatos es donde se ve muy bien, además que la Biblia nunca se tendría que tomar al pie de la letra, cosa hecha durante muchos siglos. Si cogemos el escrito de Antoine Saint-Exupéry, El Pequeño Príncipe, cuando la gente lee El Pequeño Príncipe, sabe que aquello es un relato. Pero es maravilloso, ¿eh? Porque tiene un mensaje. Exacto. Y es el mensaje el que entra a través de un relato, no de una historia verídica. Por tanto, los libros de sabiduría mandan mensajes a través de relatos. Por tanto, y nos falta actualmente un relato. Y como no hay un relato, porque el único relato es destrucción, y no construcción, que también está, no solidaridad, que también está, no fraternidad o sororidad, que también está, solamente nos muestra lo negativo. Exacto. Ante todo eso, dices, bueno... Eso va creando más negatividad, no va limpiando nada, va ensuciando el terreno. El demonio anda suelto, pero no el del relato, el de personas responsables. Claro. Y entonces el trabajo es, ayer bajando del ascensor de casa, me encontré con el vecino del cuarto que iba a echar la basura escogida. Sí. Y hablamos, dice, hago lo que yo puedo para ayudar a construir un ecosistema válido. Hago poco, pero este poco es el poco. Algo. Evidentemente. Pues si todos nos dedicáramos, aunque fuera poco a hacer, tendríamos una gran forma hecha. Exacto. Por tanto, es cierto que la historia eclesiástica católica durante muchos siglos ha hecho mucho mal con el demonio. Mucho. Lo ha utilizado mucho. Sí, pero también debo afirmar que ha hecho mucho bien. Sí. Y tal vez es más el bien que ha hecho que el mal que ha hecho. Pero hay que aceptar que ha hecho mal. Que ha hecho mal. Claro. Es aquello que siempre, y repetiremos muchas veces, al amanecer el bosque, salen las flores, la semilla crece, se manifiesta, hay sombras, y esto no hace ruido. Pero eso es lo que da la vida al bosque. En cambio, si al cabo de poco tiempo, por cualquier cosa, un relámpago hace caer un árbol, bueno, eso sale a la prensa, viene a la ambulancia. Pero esto, que es cierto, no es la dinámica. Pero el bien no se muestra en la prensa. ¿Por qué? Porque interesa mostrar el mal para tener a la gente asustada. Y entonces, como pedagogo, como pedagógo que soy, diré, capacidad crítica, pensar por uno mismo, informarse, leer, reflexionar, e intentar ser coherente consigo mismo a partir del cuerpo, no a partir de ideologías, porque muchas ideologías son demoníacas, son diabólicas. Sí. Toda ideología que no respete al ser humano, que es diabólica. Es diabólica. Yo pienso, en estos momentos me viene Afganistán. Sí. El trato que los talibanes dan a las mujeres, aquí no hay excusa, no hay ni libro santo que habla. Esto es de locura. Locura total. Claro, entonces ante esta cosa, ¿qué puedo hacer?
No olvidemos que en este caso concreto, tú y yo estamos aquí, como los que nos escuchan, ese es nuestro metro cuadrado, esa es nuestra vida, vivámosla bien. Exacto, vivamos pero abierta. Abierta, sí, sí, Abierta. sí, sí. Y además lo que intentamos es hacer este diálogo, transmitir lo poco que sé, lo mucho que sabes, o al revés, todos sabemos. Pero es transmitir para poder haceros pensar, para que os inmiscuéis en esto y realmente echáis conclusiones. Y un aspecto que yo pienso muchas veces, y lo he dicho en público, yo puedo dar una conferencia, evidentemente, pero hay públicos en los que cualquier persona del público podría estar en mi lugar. Si tuviera valor de hacerlo. Exacto, porque lo que vale es la sabiduría. Una mujer de 80 o 90 años, o un hombre, que han vivido 80, 90, 100 años. Tiene mucha información. Hay una información de sabiduría. Sí, sí, sí. No de formación, de estudios, sino de la sabiduría de la vida. Por tanto, una cosa hay que respetarla. Una cosa es el mundo coherente, abstracto y ideológico, y otra cosa es la coherencia a partir de lo que uno siente y vive. Claro. Y una persona de 60, 70, 80, 90, 100 años puede subir y dar una lección de sabiduría a partir, porque la palabra sabiduría viene de sabor. Quien ha sido capaz de saborear la vida en los detalles mínimos, esta es una persona sabia que puede hablar a los demás de sabiduría. Bueno, pues gracias por tu sabiduría. Y a ustedes por seguirnos, porque como siempre nos pasa, hemos traído un tema que podíamos estar toda una mañana, pero gustamos que lo capten rápido y lo demás lo concluyan ustedes pensando, ¿no? Que utilicen el pensar. Y que hablamos con placer, eso sí, que es el pathos. Hablamos con ethos, que es con ética, y hablamos con logos, de una forma lógica. Los tres factores, ethos, ética, logos, palabra y pathos, afecto, deben ir juntos en cualquier diálogo para poder disfrutar de la vida aquí y ahora. Muy bien, pues de aquí a ahora nos quedamos disfrutando todavía de la vida porque nos queda mucho día por delante. Espero que ustedes hagan lo mismo y cuando tengan algún momento nos vuelvan a escuchar y sigan analizando y vuelvan a conectar cuando nosotros no estemos por aquí próximamente. Nos vemos. Bueno, pues gracias por estar conmigo, por acompañarme a disfrutar la vida. Por invitarme y poder compartir. Y compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.